Bonjour, messieurs, dames. C'est pour moi un vrai plaisir de vous présenter la première conférence du Congrès, 50 années, mai 68. Et c'est pour nous tous un privilège d'écouter ce matin au Monsieur Sevilla. Monsieur Sevilla, soyez-vous bienvenue à l'Espagne et à l'Université Francisco de Vitoria. Alors, Jean Sevilla est journaliste, essayiste et historien. Chroniqueur au Figaro Magazine, il est aussi collaborateur et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire, la revue historique du Figaro. Il est auteur de plusieurs essais, biographies et livres, et aussi collaborateur et membre, j'ai déjà dit, du conseil scientifique du Figaro Histoire. Son livre, historiquement correct, a été traduit en espagnol comme historiquement incorrect. Il est aussi président de l'association pour la béatification de l'impératrice Zita d'Autriche. Il est marié, il est père de 6 enfants et à ce jour-là, 15 fois grand-père. Monsieur Sevilla, merci. Prenez-vous les paroles, s'il vous plaît, pour disserter sur mai 68, la révolution plus durable de l'histoire. Je dois d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, de ce congrès, de me donner la parole. Je remercie notamment Madame Elena Postigo qui m'a personnellement invité. On m'a chargé d'ouvrir ce congrès, ce qui est une tâche assez difficile. Je suis historien, journaliste, je ne suis pas philosophe, je ne fais pas de l'anthropologie en tant que telle. Or, votre congrès va être largement consacré à ces questions. Donc moi, en introduction, je voudrais tout d'abord planter le décor, en quelque sorte, rappeler ce qu'a été mai 68 et montrer les conséquences de ce court moment historique. Monsieur le recteur, tout à l'heure, disait en introduction qu'il ne fallait pas se focaliser sur le passé, mais ce qui était intéressant, c'était de chercher des leçons du passé pour voir comment on peut reconstruire ou construire l'avenir. Je suis entièrement d'accord. Il se trouve simplement que ma tâche à moi, d'intervenant, va être de parler du passé. Donc je ne vais pas, dans mon introduction, en fait, dans mon propos, je vais avoir un propos qui est au fond assez négatif parce que je vais montrer ce qu'a été la révolution de 68. Alors ce sera à la suite de ce congrès de montrer quelles sont les solutions pour reconstruire ce qui a éventuellement été détruit par mai 68. 1968 a été une année internationale où il y a une sorte de fièvre internationale à travers le monde qui a traversé donc toute la planète. Il faut distinguer certaines zones. Dans le monde communiste, puisque le monde communiste existait à l'époque, on a eu 2 mouvements forts de contestation en Pologne, à Prague, en Tchécoslovaquie, qui étaient des contestations du vieux modèle communiste, du vieux modèle soviétique. Aux États-Unis, on a eu un mouvement de 1968, mais qui s'inscrivait dans la double particularité des États-Unis de l'époque, qui était la lutte contre les discriminations raciales qui frappaient encore les gens de couleur. Donc tout un mouvement qui a été lié après notamment l'assassinat de Martin Luther King en avril 1968. Et puis la contestation de la guerre que menaient alors les États-Unis au Vietnam, qui a été dans la conscience américaine très importante. En Europe occidentale, mai 68 est un mouvement qui a frappé l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la France. Puisque je suis français, ce n'est pas parce que je crois que comme français, je m'intéresse évidemment spécialement à ce qui s'est passé dans mon pays. Je crois aussi, je sais bien qu'on nous reproche à nous Français de nous prendre trop souvent pour le centre du monde. C'est un reproche que j'accepte parce qu'il est mérité, en effet. Mais il est vrai que notre pays, par son importance historique, a joué souvent un rôle de pionnier, d'éclaireur, pour le meilleur ou pour le pire.
ou pour le pire. La Révolution française, par exemple, a marqué le monde. Je ne suis pas un partisan de la Révolution française, donc ne m'attendez pas que je vous en dise du bien. Le mai 68 parisien a aussi marqué le monde, et je ne vais pas vous dire du bien du mai 68 parisien. Le contexte sociologique, il faut le rappeler en quelques secondes, mais parce que c'est important. En France, ça a une importance. En France, nous avons eu ce qu'on a appelé le baby boom, c'est-à-dire une forte hausse de la natalité. À partir des années 1940, c'est un mouvement qui s'est arrêté à peu près au début des années 1970. Donc en 1968, en France, les jeunes représentent plus du tiers de la population. La démocratisation de l'enseignement a gonflé les effectifs à l'université. Il y avait en France, en 1954, 140 000 étudiants. En 1968, ils sont plus de 500 000. C'est-à-dire une multiplication par 5 en l'espace d'une, grosso modo, une grosse dizaine d'années. C'est très important. Mais les structures universitaires, à l'époque, n'avaient pas changé. Et donc, il y a un mécontentement chez les jeunes du fait qu'ils sont dans des universités qui sont trop surchargées, les amphithéâtres sont pleins, c'est très compliqué. Ce mécontentement est attisé parce que, pour une raison que je n'ai pas le temps de développer, c'est développé à l'époque en France. Nous avons eu en France un parti communiste extrêmement puissant, et puis ce parti communiste a commencé un peu à perdre de son aura chez les jeunes après la révolte de Budapest en 1956. À partir de 1960, on voit que le modèle soviétique est un petit peu condamné, mais le marxisme reste extrêmement important, et nous avons en France une contestation paradoxale du Parti communiste par des gens qui sont plus à gauche que le Parti communiste. Et donc nous avons une extrême gauche extrêmement importante qui a un certain dynamisme dans la jeunesse française. Donc dans les années 60, il y a des mouvements trotskistes, anarchistes, maoïstes, qui ont un vrai rayonnement, un véritable engagement et un militantisme extrêmement fort. Et donc on a donc là un cocktail qui va précéder les événements. Alors mai 68, je ne vais pas vous raconter, mai 68 en France, ça serait trop long. C'est un triple mouvement. C'est une crise universitaire, une crise sociale et une crise politique. Crise universitaire, je n'ai pas le temps de développer tout cela. À la suite d'un certain nombre d'incidents qui commencent dans une université, une nouvelle université qui est installée à l'ouest de Paris. Cette université est fermée par les autorités académiques. Les étudiants contestataires qui sont menés par l'extrême gauche vont s'installer à Paris, à la Sorbonne, veulent faire de la Sorbonne une sorte de bastion révolutionnaire au sein de Paris. Les universités académiques de la Sorbonne, au centre de Paris, ferment la Sorbonne. Ça va donner lieu à des incidents qui commencent. On a une première nuit de barricades, le 3 mai 1968. Et à partir de là, on aura tous les jours des incidents dans Paris, des manifestations extrêmement importantes, réunissant des milliers et même des dizaines de milliers de manifestants, et avec des incidents et même des affrontements extrêmement violents avec la police, qui ont fait au total environ 1500 blessés chez les étudiants et à peu près autant dans les forces de l'ordre. Donc une apparente insurrection de Paris, de la jeunesse de Paris ou de la jeunesse de la région de Paris. Quand on dit la jeunesse, il y a toujours ce phénomène grossissant parce qu'il y a toute la majorité silencieuse. En réalité, ces jeunes très, très actifs et très engagés politiquement à l'extrême gauche n'étaient qu'une minorité, y compris dans la population française, y compris dans la jeunesse française, mais le fait même qu'ils avaient pris la parole, qu'ils agissaient, qu'ils étaient dans la rue, leur donnait une visibilité supérieure à ce qu'ils représentaient dans la réalité de la société française. Ça, c'est la première crise universitaire. La deuxième crise, c'est une crise sociale. À partir du moment où il y a le mouvement étudiant, à peu près à la moitié de mai 68, il y a les syndicats qui vont se voir qu'il y a un mouvement, ils vont essayer de s'en emparer. Et donc, ils vont prendre le relais. Et donc, les syndicats, qui à l'époque étaient tous très, très ancrés à gauche, en France aussi, vont lancer un mouvement de revendication sociale qui va commencer par des grèves. Ces grèves vont gagner l'ensemble de la France. C'est un mouvement de grève qui, au total, à la fin du mois de mai, vers le 20 mai 1968, on a 10 millions de grévistes en France, dans un pays qui, à l'époque, compte environ 50 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'un Français sur 5 est en grève le 20 mai 68. C'est évidemment tout à fait considérable. C'est un grand bouleversement.
Alors il y a une grande crainte à droite, on est encore dans un monde où le communisme compte, l'URSS existe, le communisme reste très puissant, le Parti communiste en France à l'époque représente un petit quart de l'électorat, c'est-à-dire c'est quand même tout à fait considérable. Un Français sur 4 vote communiste dans les années 1960, tout à fait considérable. Et donc il y a une crainte d'une volonté de prise du pouvoir par le Parti communiste. La droite en est tout à fait inquiète. En réalité, mais ça on l'a su après, par un travail dans les archives et puis par les renseignements qu'on a requis après, en réalité, le Parti communiste n'a pas l'intention de prendre le pouvoir. Pourquoi ? Parce que Moscou lui demande de ne pas prendre le pouvoir. Il y a une sorte d'accord qui s'est fait entre la direction, puisque le Parti communiste français de l'époque obéit aux ordres de l'internationale communiste et dont le centre est à Moscou. Le Parti communiste russe, soviétique, ne veut pas que les communistes français prennent le pouvoir, parce qu'il y a une sorte d'accord de facto avec le pouvoir, le pouvoir gaulliste, disons du général de Gaulle qui est alors le président de la République. Et donc le Parti communiste ne veut pas prendre le pouvoir, mais il veut acquérir des avantages sociaux. Et donc il va y avoir une négociation qui va s'engager entre les syndicats et le gouvernement, qui est le gouvernement du général de Gaulle, qui va aboutir à des accords, un accord salarial extrêmement important, puisqu'il y a une hausse des salaires qui est très importante, toute une somme de mesures, hausse des salaires, hausse des droits à la retraite, donc quelque chose de très très important, mais qui est uniquement sur le plan social. En fait, les communistes eux-mêmes français ne croient plus au grand soir, comme ils croyaient en 1917, ils ne croient plus à la Révolution, ils sont d'une certaine manière devenus réformistes. Les communistes sont devenus réformistes. Et donc ils cherchent en fait à acquérir des avantages sociaux qui vont en effet être gagnés. Maintenant, après cette crise universitaire, cette crise sociale, il va y avoir en même temps une crise politique, puisqu'à un moment où ce mouvement étudiant plus ce mouvement social, 10 millions de grévistes, c'est quand même tout à fait considérable, a fait vaciller le pouvoir politique. Privilège de l'âge, moi j'étais très jeune en 1968, mais je m'intéressais, j'avais 15 ans, voilà, mais je m'intéressais déjà, ce sont les années où j'ai commencé à m'intéresser à la vie des idées, à la vie politique, et moi j'ai vécu ces événements, enfin tout en étant très jeune, j'ai été quand même conscient, à 15 ans on n'est plus tout à fait un enfant, on a vu vaciller la société. Vimos cómo se tambaleaba la sociedad. Hubo un momento en el que la autoridad legítima y democrática se veía desarmada ante los acontecimientos. Momento de tambaleo, nos daba la impresión de que ya no había gobierno ni autoridad en Francia. El general de Gaulle, presidente, desapareció un día, se fue de Francia, no sabíamos dónde había ido, pero luego lo supimos, se había ido a Alemania. Beaucoup de détachements en Allemagne, c'était un reste de la Deuxième Guerre mondiale. Et au bout d'une journée où De Gaulle a conféré avec le chef de l'armée française en Allemagne, il est revenu. Se reunió con el jefe del ejército en Alemania, luego volvió a París, tomó la palabra en la televisión y dijo: voy a disolver la Asamblea Nacional. Et puis il lance un appel à l'aide aux Français. Il y aura le lendemain de cette allocution à Paris, sur les Champs-Élysées, notre grande avenue qui mène à la place de l'Étoile, une immense manifestation conservatrice, de droite, si vous voulez, de soutien au Gaulle, qui réunit 500 ou 600 000 personnes. C'est très difficile de compter les foules aussi grandes. Et à partir de ce moment-là, il y a un basculement. De Gaulle. Pero a partir de ese momento. On est fin mai 1968. Et un mois plus tard, il va y avoir des nouvelles élections législatives. Et ces élections législatives, qui ont lieu fin juin, sont gagnées avec une majorité écrasante par la droite conservatrice, c'est-à-dire par le parti gaulliste. Et donc, on a eu un mouvement universitaire, un mouvement social, un vacillement du pouvoir politique qui se termine en réalité par une victoire que acaba realmente con una victoria política de la derecha, de los conservadores, del general de Gaulle, que recuperaron el control de la situación. Esto lo viví y todos los conservadores
Pensaron, uy, qué alivio, que ya está todo en orden. Los jefes, los empresarios pensaron, ya podemos volver al comercio. Los profesionales pensaron, profesores pensaron, ya podemos volver a enseñar como antes. En realidad no volvió todo al mismo orden, porque todo cambió después de mayo del 68. Todo cambió. Porque este movimiento hizo que se tambaleara la situación. Socavó las bases de lo que había. No tanto el movimiento en sí. El hecho es que mayo de 68 es una consecuencia de otros cambios que sucedieron en la sociedad francesa de esa época. Son cambios que se dieron en todas las sociedades occidentales. Según la cronología de cada país, os voy a dar un esquema. En los años 60 hasta finales de los 70, en 2 décadas, la sociedad occidental, la Europa occidental, conoció, sufrió cambios sociales a lo largo de esos 20 años. Et la révolution anthropologique dont vous allez parler pendant 3 jours autour de la sexualité, du mariage, etc., en réalité est un reflet en temas de sexualidad y demás, que son que reflejan lo que pasó en el conjunto de la sociedad occidental. Primer elemento, Europa del Oeste entró en una época de paz. Hasta entonces habían luchado entre sí los pueblos de Europa. Bueno, la historia española es cierto que es un poco distinta de los países que vivieron la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hubo una guerra civil en España. Pero bueno, a partir de los años 60 ya no podemos imaginar que los europeos luchasen con pistolas. Bueno, ahí también la sorpresa cuando hubo la guerra en Yugoslavia, porque pensamos que ya no podía haber guerras en Europa. La historia yugoslava en realidad es una excepción, creo yo. No podemos concebir que tengamos que luchar unos contra los otros. Pero bueno, como historiador, yo lo vería con prudencia. Bueno, es importante pensar que nuestras generaciones están acostumbradas a la paz, aunque la paz no se pueda dar por sentado, obviamente. En esas 2 décadas pasamos de unas sociedades rurales a sociedades industriales y postindustriales. Una relación a la naturaleza era distinta en una vida rural de campesino y pasamos a una sociedad urbana industrial y eso es muy diferente. Se instala una tecnología del teléfono. Todos lo tenemos ahora en un bolsillo, que es una evolución del teléfono de entonces. Pero yo, cuando era joven, no teníamos el teléfono todos en casa. Esas revoluciones tecnológicas nos dan movilidad, nos podemos desplazar rápidamente con las autopistas que permiten atravesar un país. Los trenes van cada vez más rápido hasta el tren de tipo AVE, que acorta las distancias y modifica nuestra relación al espacio y al tiempo. Se trata también de estilos de vida, de consumo alimentario. Esto cambia nuestra relación al mundo. Los supermercados muy grandes donde encontramos de todo. Antes había escasez, ahorrábamos porque los bienes eran escasos. Hacía falta esfuerzo para conseguir esos bienes. Ahora, cuando entráis en un supermercado, encontráis de todo, pero en los años 50 no podíamos encontrarlo todo y no podíamos costearlo tampoco.
Eso es otro tema muy importante. La televisión, que entra de manera masiva en todos los hogares, se convierte en un discurso que formatea todas las mentes. Entra también el tema del trabajo de las mujeres. Es algo antiguo. En Europa Occidental se dio a conocer después de la Primera Guerra Mundial, porque las mujeres tuvieron que sustituir a los hombres que se fueron a la guerra o los que murieron en la guerra. Pero a partir de los años 30, el trabajo de las mujeres viene a ser algo normal. Esto acarrea cambios dentro de las parejas. Otros factores importantes, veamos. Los métodos anticonceptivos, métodos químicos que se introducen, que se legalizan con un calendario distinto en cada país. En Francia, en el 67, por ejemplo, esto introduce una relación distinta a nivel práctico, obviamente, en la natalidad, pero también a nivel psicológico, en la sexualidad. Entramos en una sociedad donde podemos tener una vida sexual sin incidencia en la procreación. Es una revolución importante a nivel histórico en la humanidad. En esa época teníamos una relación distinta con la vida de pareja. La unión libre se banaliza. Cuando yo era adolescente, la gente que vivía sin casarse se daba en un proletariado muy de bajo nivel, en donde los artistas, esto no se hacía. Hoy en día, en Francia tenemos un índice muy triste que se publicó hace unos meses. Ahora hay más niños que nacieron dentro de parejas sin casarse que lo otro. Es un cambio muy relevante en nuestras sociedades, ¿no? El hecho de que ya no se casan tanto la gente. No tanto en los ámbitos tradicionales, sino también en los obreros, que antes sí que se casaban, ¿no? En la iglesia o en el ayuntamiento. Era una norma y esta norma desaparece. A partir del año 65, más o menos, que es una referencia en Francia esta fecha, pero bueno, se ve en todas las sociedades europeas. Hay una ruptura religiosa que está vinculada con todo el resto a partir de la práctica religiosa. Es un fenómeno que se ve en la Iglesia Católica con el Concilio de Vaticano II. No es ningún juicio mío, es algo que se vio, algo que no se entendió en su momento, pero hay toda una parte de la sociedad católica, de la población católica, que deja de practicar en esa época. No es un fenómeno solo que se da en el catolicismo, se ve también en los países protestantes, como en Escandinavia, en el norte de Alemania, en Reino Unido. La gente se aleja de la práctica religiosa. En Europa occidental, la población se aleja de la práctica religiosa. El pensamiento de mayo del 68 está también muy marcado por otros factores. Después de mayo del 68, todo volvió al orden. Los profesores, los empresarios volvieron a abrir sus fábricas, los obreros volvieron a trabajar, pero la relación a la autoridad sí que cambió. Antes del 68 y después del 68 consideramos que se puede protestar
protestar contra la autoridad del jefe en la empresa, del profesor en la escuela, en la universidad, del sacerdote en la iglesia. Podemos protestar contra la autoridad. Esto se generaliza y el individuo coge su autonomía para considerar si la autoridad tiene razón, lleva razón o no. El individuo se alza al nivel de la autoridad o se considera a sí mismo como una autoridad. La incidencia global de mayo del 68 se ve en todas las sociedades europeas. Vemos un triunfo del individuo. El individuo es el valor supremo. Antes, bueno, para simplificar, obviamente, antes de 68 pensábamos que el individuo debía algo a la sociedad. Después de 68 pensamos que la sociedad debe algo al individuo. El individuo es la norma suprema. Este triunfo del individuo conlleva una serie de comportamientos vinculados a las modificaciones socioculturales que acabo de mencionar. Esto desencadena una modificación global en la vida social, en la vida cultural. El primer elemento es el siguiente. En el orden político, después de las décadas del 60 y del 70, se desmoronan las grandes ideologías. El comunismo se iba disolviendo en los años 60, 70 y obviamente al final en los 80, cuando el sistema soviético se derrumba. Pero primero los partidos comunistas institucionales vinculados a la Unión Soviética pierden poder en detrimento de la izquierda extrema y poquito a poco hay un choque de ideas. Y en los 70 vemos los genocidios en Camboya, en Vietnam, el choque de Alejandro Solzhenitsyn en el archipiélago del Golan nos muestra un poco el totalitarismo de la Unión Soviética. Juan Pablo II también, un hombre que venía del este, que se enfrentó al nazismo, al comunismo. Fue una persona, un sacerdote que se enfrentó a todos los totalitarismos que nos... y todas esas figuras que hacen que el marxismo pierda prestigio. El nazismo, por suerte, ya no existe, pero surge como un sustituto intelectual y se transforma la noción de los derechos humanos. Antes era un catálogo de derechos que, bueno, se podía cuestionar, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, no voy a entrar en este debate, se puede cuestionar desde el punto de vista católico la Declaración de Derechos Humanos en el 1789. La Iglesia no cuestionó esta declaración en su momento, pero es una declaración de derechos humanos sin Dios. La antropología considera que los derechos humanos, la antropología divina, dice que Dios ha dado esta dignidad al hombre. Es decir, que los derechos humanos cogen autonomía y vienen a ser un valor absoluto, pero el derecho humano en la práctica viene a ser un derecho del individuo. En nombre de los derechos humanos se ejerce este arma para dar cabida a los deseos de todos los individuos frente a las normas que ya no aceptan.
El hombre se convierte en un ser autónomo, capaz de definir por sí mismo cuáles son las reglas políticas que quiere aceptar o no. Es libre de aceptar o no la tradición, aceptar o no las limitaciones que los colectivos pueden imponerle, y el individuo, por lo tanto, desde ese punto de vista, se convierte en la referencia suprema. La consecuencia de este individualismo es el relativismo. El Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI han escrito mucho sobre este tema, el concepto de la verdad absoluta, y esta es una consecuencia del individualismo. A partir de este momento, cada individuo tiene su concepto de la verdad. Yo pienso que esto es verdad, con lo cual voy a oponer mi verdad a la de los demás. Ya no hay un verdadero objetivo, hay tantas verdades como personas. Es un relativismo de los valores, y lo que está bien es lo que quiere el individuo. La elección de lo cierto, de la verdad, se convierte en una elección personal. El corolario de este relativismo es la tolerancia. Se supone que tenemos que tolerarlo todo. Las sociedades occidentales plantean la tolerancia como un concepto absoluto. Tenemos que tolerarlo todo porque cada individuo es tan respetable como los demás y la verdad de cada individuo vale tanto como la de los demás. Con lo cual tenemos que aceptar todas las verdades y tolerar todas las verdades. Añadimos a este juego sutil una especie de principio que definiría como el principio de transgresión. Dado que el individuo tiene el derecho a definir su verdad, porque él es la fuente de su propia verdad, también tiene derecho, dentro del juego social, a contestar la verdad de los demás y también a esa transgresión de la verdad de los demás, a transgredir la verdad de los demás. Este derecho va hasta el derecho a la blasfemia. Tengo este derecho porque puedo pensar que lo que dice Dios es erróneo, que lo que dice la Iglesia es erróneo, y por lo tanto se convierte también en algo absoluto. En nuestras sociedades, de hecho, es algo que acelera toda la tecnología moderna, Internet y todos los medios de comunicación inmediata que tenemos y que yo también tengo en mi bolsillo, como todos vosotros. Este fenómeno fue acelerado por esto. Es un fenómeno en el que vemos que hay que cambiar. El cambio en sí se convierte en algo positivo. Es bueno cambiar. Ser conservador es el peor de los crímenes. Hay que cambiar sin cesar. Esta idea que nos dice que el progreso sería un cambio permanente. El corolario de lo que acabo de decir es que existe un derecho a la diferencia. Podemos ser diferentes porque cada individuo crea su verdad, sus propias normas y tiene derecho a ser diferente. Ahí llegamos a una consecuencia importante que nos dice que el conjunto de las normas sociales entre el principio de los 60 y de los 80 se han modificado. Antes de los años 60 se vivía en un mundo marcado por la conservación, la tradición. Es un fenómeno antiguo, pero veíamos muchos hijos que realizaban la misma profesión que sus padres. Había cierta continuidad. Y ahora hay que cambiar. Hay que cambiar dentro del cambio. Yo he realizado mi carrera profesional en el periódico El Fígaro. Y un joven que entra en El Fígaro va a pensar que, bueno, dentro de 2 años igual estará en otro periódico. Un joven en Francia, no es en España, pero no concibe quedarse en la misma empresa más de 2 o 3 años. Luego hay que cambiar.
existe este cambio, por lo tanto, y también con una relación con la autoridad y la estabilidad que se vio profundamente modificada. También por el derecho del individuo. Y es algo que llama la atención, es más que una anécdota, ¿no? En mi periódico, en El Fígaro. Los jóvenes que empiezan en El Fígaro empiezan hablando de su salario, del derecho a las vacaciones, de si hay que irse a comer a las 12:30 o las 12:31. Bueno, estos son los horarios franceses, pero estamos hablando de los derechos de los individuos. Es verdad que estoy simplificando las cosas, es una caricatura, pero para que me entendáis, en lugar de hablar de la esencia en sí de su trabajo, su reflexión es ¿cuáles son mis derechos? Yo, como individuo, ¿qué derechos tengo? No quiere decir que no vayan a trabajar, pero antes de lo demás hablan de sus derechos. Y eso es algo que es muy desconcertante para los de mi generación. A nosotros no se nos ha educado de esta forma. Nos decían, bueno, aquí está tu jefe, haces esto, haces lo otro, y si no estás contento, pues te tienes que callar, lo aceptas. Ahora mismo existe un espíritu de contestación permanente y los responsables dentro de las empresas, yo recurro al ejemplo del periodismo porque es mi sector, pero también tengo amigos banqueros y en otros sectores, bueno, y me dicen que existe el mismo fenómeno, este fenómeno de contestación. Puede ser una contestación por gente muy bien educada, con corbata, bueno, no son salvajes, ¿no? Pero van a empezar con sus derechos como personas, como individuos, y no van a pensar en el bien común, sino el bien privado, el suyo. Este cambio antropológico está ligado, bajo mi criterio, y ahí no está hablando el historiador o el periodista únicamente, también es el cristiano, el católico. Está ligado también a la falta de creencia que va invadiendo poco a poco nuestra sociedad. Y ahora habla el historiador. ¿Por qué Europa occidental en su historia ha tenido épocas de alta intensidad religiosa y épocas de baja intensidad religiosa? Como el frío, épocas de más frío y de menos frío. Bueno, pues Europa occidental, dentro de su conjunto, España, al igual que Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, bueno, estamos en una época de baja intensidad religiosa. Globalmente, y esto es una frase de Juan Pablo II, que decía que el hombre moderno vive como si Dios no existiera. Es una frase sencilla pero profunda, porque si miramos a nuestro alrededor, lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en la profesión que ejercemos, en nuestro entorno, nuestros vecinos, en nuestro edificio. El hombre moderno vive como si Dios no existiera. Yo creo que la explicación última es esta. Este hiperindividualismo es el reflejo de todo ello. El hombre moderno se percibe como su propio creador porque ya no piensa que existe un creador. No se percibe, no piensa que es una criatura. Os veo un poco consternados. Ahora estoy realizando un retrato sombrío de la situación y creo que hay ciertas claves. Estoy aquí porque pienso que hay claves para la reconstrucción y todo no es negativo en nuestra sociedad. Tampoco es cierto. Creo que habrá que realizar esta reconstrucción, pero creo que esta es una de las grandes leyes de la historia, para que me entendáis. No se realizan modificaciones de la civilización de forma repentina. No se va a romper con el individualismo de un día para otro. Esto se considera algo como muy establecido. Podremos hablar de la concepción de la maternidad, del nacimiento, de la sexualidad, y no vamos a romper con ello de un día para otro.
podemos ir en las calles de Madrid o de París y tratar de predicar en un estrado y decir, queridos hermanos, os quiero, no estáis solos, no solo sois individuos, pues no funciona así. Se puede hacer, pero esto tiene un alcance limitado. Hay ciertas construcciones en el orden de la familia, de la sexualidad, del Estado, reconstrucciones que tendremos que concebir, pensar, implementar, pensar en lo que ha destruido en mayo del 68. Habrá que tener en cuenta el lugar del individuo dentro del espacio contemporáneo. No podremos obviarlo. Voy a hablar del hombre europeo porque no conozco tan bien los Estados Unidos, conozco mejor Europa. Creo que el hombre europeo está en un momento clave de su historia. Los cambios antropológicos en algún momento se convierten en una autodestrucción. Existe una autodestrucción del hombre y de su propia concepción. Creo que esta revolución se ha realizado dentro de un mundo que era cristiano. Europa es globalmente cristiana, con una pequeña minoría judía con la que convivimos desde hace 2000 años. Es verdad que hay diferencias religiosas, pero no tantas desde un punto de vista antropológico. No hay muchas diferencias. La antropología del cristianismo y la del judaísmo es casi igual, a pocos detalles. Y no es una sorpresa porque somos ramas que vienen del mismo tronco común. Y no es una sorpresa. Y bueno, esto es algo que puede ser controvertido, pero desde hace 30 o 40 años Europa ve cómo llega otro actor de su historia en su territorio con una antropología diferente. Una religión que no es judeocristiana y cuya antropología es muy diferente. Esta religión y la cultura que vehicula no es la de la libertad del individuo. Hay una serie de subproductos que veis aquí en la ficha de vuestro congreso: la libertad sexual, la homosexualidad, etcétera. Y habéis entendido que hablo del Islam. Estos conceptos no son valores de referencia del Islam. Y Europa Occidental en su conjunto ve cómo crece en importancia económica, demográfica, esta religión, con reflejos comunitarios propios que son absolutamente inversos a los conceptos que llevó consigo mayo del 68. A los europeos les aconsejo, como cristiano, pero también como historiador, despertarse. Porque si no existe ese despertar para reconstruirnos, otros podrían hacerlo en nuestro lugar y en detrimento nuestro. Voy a concluir con esta advertencia. No voy a terminar con esta advertencia, y de hecho yo creo que tenemos recursos para la reconstrucción bastante importantes en las familias, en las iglesias. Más allá de la crisis que experimentamos, se construyen cosas profundas. Nosotros lo hemos observado en la sociedad francesa, cuando hemos observado este movimiento hace unos años, cuando en estos movimientos contestatarios del matrimonio homosexual, hemos visto cómo se despertaba en la sociedad francesa fuerzas que pensábamos que estaban dormidas. Nuestros viejos países duermen, nosotros tenemos que despertarles, y creo que las fuerzas están aquí. Con la ayuda de Dios, todo será posible una vez más. Gracias por su atención.